¿Ya todos lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 23 en adelante. Y la palabra del Señor la leo para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria de su Santo Espíritu. Y dice así la palabra del Señor. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo el camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Padre, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor maravilloso. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, Dios del cielo, pidiéndote, Dios precioso, que sea usted, Padre, a través de su Espíritu Santo, guiando, Señor, mis labios, Señor. Que sea usted poniendo la palabra en mis labios, maravilloso Dios, para que esta palabra, Señor, edifique, Señor, este pueblo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre precioso, que no permita que hable mi corazón y mi mente, Padre, porque mis palabras, Señor, son torpes y no van a edificar en nada, Señor. Pero sabemos, Padre, que si usted me dirige, Señor, con su Espíritu Santo, estas palabras, Señor, que van a salir de mi boca, Señor amado, sabemos que usted lo llevará a lo profundo de sus corazones, Señor. Porque usted es el Dios que escudriña la mente y el corazón del hombre. Usted sabe, Señor, cuál es su necesidad espiritual. Usted sabe, Señor, cuál es su condición, Padre, de cada uno de ellos que van a escuchar esta palabra. Hoy te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, ministra este pueblo, Padre precioso, se lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Ya que usted es el que me ha dado la oportunidad, Señor, de poder declarar su nombre, de poder declarar su palabra, Señor, de ser portador de esta palabra maravillosa que ha transformado mi vida, Señor amado, y lo sigue haciendo, Dios del cielo. Y sé que también de la misma manera usted podrá transformar su vida, Señor. De aquellos que están en el proceso de restauración, Padre Santo, yo te pido, Señor amado, que les des una palabra de fortaleza, Padre, para que ellos puedan entender, Señor, que este proceso no será fácil, maravilloso Rey. Pero sabemos que contigo, Dios del cielo, todo podremos vencer, Señor. Porque así está escrito, Padre Santo, que somos más que vencedores, Señor. Y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ya que Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos va a dar esa palabra de restauración, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Padre, ministra a este pueblo, Señor. A cada una de estas almas, Señor amado, que ellos puedan atesorar esta palabra, Padre, que usted les va a hablar en este día, Señor. Yo le doy gracias, Padre Santo, y le pido, Señor precioso, que me guíe con su Espíritu Santo, Señor. Le pido, Padre, limpie los aires en este lugar, Señor. Eche fuera todo espíritu inmundo, Señor, que se quiera levantar, Señor, para poder poner tropiezo en la mente o en el corazón. Padre, reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu, Señor, que en esta hora se quiera manifestar, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Sabemos que en el nombre de Jesús hay poder, Señor, y te pedimos, Padre, limpie los
aires en este lugar, Señor. Ponga paz en los corazones. Sea usted abriendo el entendimiento, Padre, de cada uno de los que están aquí o de los que van a escuchar esta palabra, Dios del cielo. Te pido, Señor, ministrale, Dios del cielo, a través de tu Espíritu Santo, que es el que convence, Señor. Bendito es tu nombre, Dios del cielo. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y que sea tu palabra, Señor, ministrando y no sea el hombre, Dios del cielo. Que yo mengue, Señor, para que tu Espíritu crezca, Padre, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando a cada una de estas almas, Dios del cielo. Hoy, Señor amado, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Padre, que entregaremos cuenta, Padre, de esta palabra que hablaremos en este día, Señor amado. Te damos gracias, Padre, por las almas, Señor, que están aquí presentes y las que puedan escuchar esta palabra el día de mañana, Señor amado. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor, para ser ministrados, Padre precioso, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bendito es tu nombre. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Esta palabra, hermanos, nos habla claramente. Dice aquí la palabra del Señor: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mande, para que os vaya bien. Dice la palabra del Señor que mandó. Desde los principios de los tiempos, hermanos, sabemos que la palabra nos habla que Noé predicó 120 años. Mas sin embargo no hubo una sola alma que escuchara la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos saber esto? Porque dice que solamente en el arca entraron Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y todos los animales, ¿verdad?, que Dios eligió para que entrasen y fueran salvos, para que esa generación pudiera ser renovada. Para que hubiera a través de los hijos de Noé, hubiera una nueva civilización y una nueva creación. Y fue cuando Dios también dice que hizo una promesa, ¿verdad?, de no volver a destruir al hombre. Y por eso es que cuando llueve, muchos conocen que se ve el arco iris. Es la promesa del Señor. Que cuando la viéramos, nos acordáramos de la promesa. ¿Por qué? Porque cuando llueve, porque los destruyó con el agua. Y es la importancia, hermano, que les decía, meditar en la palabra. Porque dice que destruyó a todo ser viviente. Todo el que se arrastraba, el que andaba en los árboles, todo ser humano. Pero si usted se pone a escudriñar la palabra, no habla nada de los peces. Porque tenía que haber algo que limpiara las aguas. Amén. La Biblia no nos menciona que destruyó a los peces del agua. Dice que todo ser viviente que estaba en la tierra. Y dice que el agua subió, ¿verdad? De la punta más alta de cualquier montaña que había, subió más arriba todavía. Porque aún las aves, aunque pueden volar largas distancias, llega un momento que necesitan posar sus alas para descansar. Así que toda ave del cielo también fue destruida. Porque llegó un punto que tal vez se mantuvieron volando. Pero llegó un momento que se cansaron y donde no hubo donde descansar la planta de sus pies, pereció las aves. Pero no nos menciona de los peces. ¿Por qué? Porque ¿cómo iban a ser limpiadas las aguas? Se hubieran apestado de tanto cuerpo flotando, ¿verdad? Así nos encontramos nosotros, hermanos, cuando estábamos en el mundo, muertos, olíamos a pecado. Pero cuando Dios nos dio la oportunidad de venir a Cristo, porque eso es lo que nos dice su palabra, ahí fuimos limpiados con la sangre del Cordero. Ese sacrificio que hizo Cristo, que no fue fácil. No todos, hermanos, meditamos en el sacrificio que Jesús hizo. ¿Cómo le costó a Jesús ir cargando ese madero? Y lo iban golpeando, lo escupían, le daban puñetazos. Tanto sufrimiento, hermanos, que Cristo padeció por causa de usted y por causa de mí. Y desde el principio, hermanos, de la creación hasta el tiempo de Jesús,
la gente no quería entender. Cuando Jesús vino, después de Jesús en adelante, tampoco la gente quería entender. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano busca el deleite del cuerpo, hermano, de esta carne. Esta carne que para nada aprovecha, dice la palabra. Pero dice más, les mandé, dice, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando Jesús vino, no vino a los gentiles. Dice que a los suyos vino. ¿Por qué los suyos? Porque eran judíos a los que él vino. Jesús era judío. El Padre era el Dios de los judíos. Y mandó a su Hijo. Y por eso cuando a Jesús lo crucificaron, le pusieron ahí, ¿verdad? El Rey de los judíos. Ellos creyeron que era una burla el poner el Rey de los judíos sin saber que estaban haciendo lo correcto. Porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero ellos creyeron, hermano, que estaban poniéndole como una ofensa porque le decían, ¿tú eres el Rey de los judíos? ¿Y qué les decía Jesús? Jesús no le decía, sí, yo soy. Tú lo has dicho. Fue la respuesta que Jesús dio, porque Él fue sabio. Él nunca se atribuyó algo, Él siempre dejó que los demás lo dijeran. Cuando le cuestionaban que quién eres tú y que si tú eres y que si, a ver, queremos ver que hagas prodigios o sanaciones, Él dijo, no, dice, ustedes demandan, ¿verdad? Que hagan prodigios, dice, pero no les serán dados. Entonces, cuando le preguntaron, ¿tú eres el Rey de los judíos? La respuesta fue de Jesús, tú lo has dicho, ¿verdad? Dice la Biblia que no nos alabemos nosotros mismos, dice que te alabe la boca ajena. ¿Por qué? Amén. ¿Por qué nos dice esa palabra el Señor aquí en la Biblia? Porque muchos se exaltan a sí mismos, muchos se quieren engrandecer a sí mismos, diciendo yo soy, yo hago, yo digo, yo voy, yo todo. Pero la Biblia nos deja claramente que la gloria únicamente es para nuestro Dios. Amén. No es para el hombre, es para Dios. Gloria, dale la gloria. Todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que nosotros podamos decir, todo lo que nosotros podamos construir o trabajar o ir y todo esto, la gloria es de Dios. Amén. Porque Él es el que nos insta a hacerlo. No es que nosotros queramos hacerlo. Dios es el que nos da la fuerza. Dice que Él es el que nos esfuerza a hacer las cosas, hermanos. No es porque nosotros seamos muy buenos. No es porque nosotros, wow, que tenemos tanto amor. No, hermanos. Es porque la misericordia de Dios se manifiesta todos los días. Y la misericordia de Dios es la que nos esfuerza. Por eso está aquí diciendo, dice, mas esto les mandé diciendo. Ahí está claramente. Dios mandó a alguien que dijera. ¿A quién mandó? A Jeremías. A Jeremías mandó. Y luego por eso dice, acá abajo dice que bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí la palabra del Señor. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos. Dice, enviándoles desde temprano y sin cesar. Envió profetas, envió mensajeros, y nadie quería escuchar a Jehová Dios. Hoy tenemos la oportunidad de que Dios nos sigue hablando. Porque si dice que Él no nos paga conforme a nuestras obras, si no le aseguro que estuviera vacío este lugar. ¿Por qué? Porque nuestras obras no son buenas, hermanos. Pecamos contra Dios todos los días, en pensamiento. Pecamos todos los días en lo que vemos, en lo que escuchamos, lo que siente nuestro corazón, lo que piensa nuestra mente. Con lo que hablamos, pecamos contra Dios, hermanos. Y sin embargo dice que Él no nos paga conforme a nuestras obras. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de misericordia. Dice la palabra que Él se complace en la misericordia. Pero dice también la palabra que en el hombre no hay misericordia. Así que sabemos, hermanos, que el Evangelio es un proceso.
No importa cómo vamos empezando, porque todo el que empieza en el Evangelio, hermanos, empieza mal. ¿Por qué? Porque todo aquel que viene al Evangelio es recién sacado del mundo. Y en el mundo no hay obra buena. En el mundo no hacíamos cosas buenas. Entonces venimos a Cristo en una condición mala delante de Dios. Porque yo en el mundo, hermanos, antes de conocer al Señor, yo tenía un buen trabajo, donde ganaba buena plata, hermanos. Yo cada 15 días cobraba 5,000, 4,000 dólares, hermanos. Y está Dios de testigo que es cierto. Me mataba trabajando a las 8 o 9 de la mañana, yo ya estaba en el primer trabajo. Eran 8 o 9 de la noche cuando iba yo terminando el último trabajo, hermanos. 4,000, 5,000 dólares. Cada 15 días agarraba yo. Me daba lujo de comprarme lo que yo quisiera, mi esposa, lo que ella quisiera. Pero ¿de qué me servía, hermanos? Estaba vacío, estaba muerto en mi espíritu. Yo siempre, en mi ignorancia, yo le decía a Dios, wow, Señor, no me falta nada. Yo en ese tiempo no le llamaba Señor, yo nada más decía Dios. Le decía, no me falta nada, pero ¿por qué no siento? ¿Por qué no me siento feliz? Y yo siempre me preguntaba eso, ¿por qué no siento alegría? ¿Por qué no me siento feliz en mi corazón? Y yo otra gente que se divierte y se ve que está feliz, ¿por qué yo no soy feliz? Teniendo una buena mujer a mi lado, no me faltaba nada en lo económico, tenía buenos carros, buenas cosas, materiales, pero no había felicidad en mi corazón, hermanos. Estaba vacío, estaba muerto, en mi interior estaba muerto, estaba vacío. ¿Por qué? Porque no tenía lo más importante, que era Cristo. Yo no sabía cómo entregar mi vida a Cristo. Yo oía que predicaban personas. Nunca me interesó escucharlos. Y aquí está escrito, hermanos. Nadie quería escuchar a Dios. Dice que mandó que hablaran, dice, pero no oyeron. ¿Por qué? Porque dice aquí la Biblia que eran de duro servicio. Miren lo que dice en el versículo 24. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Dice, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Ahí está la respuesta, hermanos. Yo oía gente que predicaba en las calles. Y yo, ¿sabe qué decía? Esos no tienen nada que hacer, mejor que se pongan a trabajar. Mira la ignorancia tan grande que la que yo vivía. Que cuando yo veía gente predicando en las calles, yo miraba a los testigos de Jehová que salían, iban en las casas, llegaban a mi apartamento a tocar la puerta y como tengo ahí cámaras, yo miraba la cámara a ver, no les abría, hermanos. Y muchos se atreven a juzgar a los testigos de Jehová, a los católicos, a todos ellos. Si usted dice ser cristiano, muchos dicen cristiano pentecostés. Pentecostés en el griego quiere decir 50, 50. Entonces usted no va a ir en la calle diciendo yo soy cristiano 50, ¿verdad que no? Somos cristianos evangélicos, porque creemos en el evangelio de Cristo. Porque el significado de hasta los pies. Amén. El significado de Pentecostés es 50, número 50. El poder de Dios. Eso es lo que significa Pentecostés, 50. Pero como muchas veces no estudiamos lo que es la raíz del evangelio, que eso fue el hebreo. Esto no se escribió en español, hermanos. El Espíritu Santo que se llama. Eso no es la traducción que se da, hermanos. ¿Y por qué no se conoce? Porque solo se oye y se repite el evangelio. Pero muy pocos toman el tiempo para escudriñar la Biblia en las raíces hebreas, porque fue escrita la primera palabra del Señor en hebreo. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, hermanos. El Nuevo Testamento está escrito en griego y en arameo. Así que todas las traducciones, hermanos, van cambiando conforme a los años. Y por eso nosotros ahora caminamos por fe y no por vista. ¿Por qué? Porque la Biblia de los católicos tiene más libros que la nuestra. No tenemos una seguridad si ellos tienen los libros correctos o ellos agregaron más libros. No nos vienen a quitar. ¿Verdad? Nosotros tenemos 66 libros. ¿Qué nos dice que fueron 66 libros los que se escribieron?
Desde el principio no tenemos la seguridad. ¿Por qué? Porque la perversión del corazón del hombre, en el Vaticano que han dicho, no, mira, no pongas esto. Esto no hay que agregarlo, hay que quitarlo. Y se empieza a distorsionar el Evangelio de Cristo. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros decimos que somos cristianos y decimos pentecosteses, estamos diciendo que somos cristianos 50. Somos pentecosteses desde la cabeza hasta la planta de los pies con el poder del Entonces, Espíritu Santo. No podemos andar diciendo que somos cristianos 50. Somos evangélicos. Eso es lo bíblico, lo evangélico. ¿Verdad? Tal vez a nuestra hermana no le guste esta palabra, pero tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar, porque eso es lo que dice el evangelio. ¿Verdad? Entonces, si nosotros no estudiamos lo que es el hebreo, cuál fue el inicio, entonces nunca vamos a comprender esto. Y solo nada más vamos a oír y repetir, oír y repetir. Pero muy pocos toman el tiempo para poder escudriñar lo que dice el hebreo, la traducción original. Por eso muchas veces no crecemos espiritualmente. Y a veces queremos que con lo que nosotros podemos entender, queremos que haya un cambio. Cuando nosotros mismos no estamos siendo transformados por la palabra de Dios y no por el hombre, ¿verdad? Por eso es la importancia de estudiar, por eso es la importancia de que nosotros no tenemos que juzgar ni al católico, ni al testigo de Jehová, ni al evangélico, ni a ninguna otra denominación que no sea la cristiana. ¿Por qué? Porque muchos, bien dijo la hermana al principio, muchos no salen. El cristiano se jacta de decir que es hijo de Dios y no sale a las calles a llevar el evangelio. Y para eso fuimos llamados todos. Todos fuimos llamados para ser preparados, para ser instruidos en la palabra de Dios y para poder llevar esta palabra. Porque dice, lo que de gracia recibiste, de gracia lo vas a dar. Esta salvación, dicen muchos, esta salvación es gratis. O sea que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue gratis, no fue gratis. Hubo un precio que pagar. Hubo un precio por el cual se pagó por nuestros pecados. Pero muchas veces nosotros no meditamos en esta palabra. Yo ahorita les puedo compartir algún pasaje bíblico y decir, Dios está con ustedes y Dios los va a levantar y solamente voy a tocar sus emociones. Pero realmente, ¿serán levantados? No, necesitamos nosotros primeramente ver qué es lo que significa la palabra del Señor, ¿verdad? Para que podamos entender cuál es la verdadera palabra de Dios. El hombre ha cambiado este evangelio en muchas áreas, ¿verdad? Cuando se hacen las traducciones, hermanos, cada palabra que se han cambiado aquí en la palabra desde el original, lo cambian. En inglés no es lo mismo, en el español no es lo mismo. Digamos, en Centroamérica a un perro le dicen chucho, y usted oye que le dicen al chucho, saca chucho, usted automáticamente dice, el perro. Usted lo entiende rápido. En México, si usted dice saca chucho, uno piensa que es una persona, porque en México a los Jesús les dicen chuchos. Entonces uno entiende que es una persona. Imagínense entonces, si en la palabra del Señor ponen allí, y llegó y sacaron al chucho. En Centroamérica van a decir, sacaron un perro. Y en México van a decir, sacaron a una persona. Así es lo mismo en el hebreo, hermanos. Todo fue traducido, cambiaron frases, cambiaron palabras. Si fue para inglés, en inglés. Si fue en español, español, francés, francés. Y por eso muchas veces, hermanos, no hay crecimiento en el cristianismo. Porque no se escudriña la Biblia. ¿Ve? Entonces, muchas veces solamente hemos oído palabra y palabra. Y se repite, y se oye, y se repite. ¿Verdad? Pero nosotros, hermanos, nuestra obligación de cada uno de los que oye la palabra de Dios, así como el que la predica, es escudriñar, hermano. Se debe de tomar un tiempo. Antes de abrir esta palabra, tenemos que orar a Dios. Señor, voy a dedicar este tiempo para escudriñar tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, revélame cuál es tu palabra.
Háblame a mi vida, Señor, porque tú sí escudriñas mi corazón y mi mente. Háblame, Señor. ¿Qué quiere decir esta palabra? Abre mi entendimiento espiritual, porque el carnal no puede hacer nada. Tenemos que pensar, tenemos que meditar espiritualmente, no carnalmente. Si nosotros, hermanos, empezamos a indagar cuál era la palabra original desde el principio, no va a encontrar otro idioma más que el hebreo. Y ninguno de los que estamos aquí somos hebreos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir al principio. Cuando la Biblia, muchos dicen que hay que volvernos a las sendas antiguas. Las sendas antiguas, hermano, es volver al principio, a poner por obra la palabra de Dios. Santidad. Y eso nos los habla en Deuteronomio 6. Cuando usted tenga tiempo, hermano, estudie Deuteronomio 6, en su versículo 1 en adelante. Todo el capítulo 6. Y usted se dará cuenta cuál es la senda antigua, cuál es la voluntad del Señor. Nosotros, hermanos, mire, yo llevo 5 años de convertido, 5 años y meses, y Dios me ha dado la oportunidad de entender muchas cosas, hermano. Como decía la hermana, hay gente que lleva 20 años y no entiende ni tan siquiera cuál es el poder de Dios. No entiende ni tan siquiera qué es el Espíritu Santo. No entiende mucha palabra de esto. Hermano, hace falta que tomemos tiempo para estudio de la Biblia. Si usted se pone a escudriñar la palabra del Señor, hermano, en lo hebreo, y lo empieza a estudiar con esta Biblia, hermano, se va a dar cuenta de muchas cosas que desconoce. Por eso no hay crecimiento en las iglesias. En las iglesias, hermano, se predica tanta palabra para tocar la emoción del humano, del cristiano. Y solamente la emoción no nos va a salvar, hermanos. Nos va a salvar un versículo que pongamos por obra en nuestro corazón, lo atesoremos y lo pongamos por obra. Eso nos va a abrir el camino a la salvación. Yo ahorita les puedo dar una palabra y que les puedo hablar de David cuando peleó con Goliat. Pero el poder de Dios estaba con David. Y aunque Goliat era grande y fuerte y guerrero, no pudo con David. Y les empiezo a tocar sus emociones. Y todos, amén, sí, gloria a Dios, Jehová estaba con él. Y así como estaba con David, está con usted, amén. ¿Logra usted vencer sus problemas en su vida? ¿Verdad que no? Fe, sí. Es un proceso, ¿cierto? No lograba a vencer así como David venció a Goliat en una batalla, ¿verdad que no? Es un proceso, hermanos. Jehová está con nosotros, es cierto, está con Y el nosotros. poder de Dios también. Muchos que dicen, vamos a vencer a Goliat, pero no quieren pelear con el oso y el león primero. Porque David, antes de pelear con Goliat, dice que él peleaba con el oso y con el león. Y dice que si se volteaba contra él, dice que él echaba mano y los mataba. ¿Pero por qué? Porque él confiaba que Dios estaba con él. ¿Recuerdan la lectura que dice que cuando él se ofreció a pelear con Goliat, dijo, así como Jehová me entregaba al oso y al león, así me entregará este incircunciso? ¿Qué hizo? Se puso la armadura, ¿verdad? Del rey. Dice que no podía ni caminar. ¿Por qué? Porque muchas veces el rey dijo, póngale mi armadura. Y él nunca había usado una armadura de ese tamaño. Y el peso y la espada. Muchas veces queremos ponerle algo a alguien, una carga que ni nosotros mismos podemos llevar. Queremos forzar a alguien a hacer algo que nosotros mismos no podemos hacer. Debemos de entender que cada uno de los que estamos aquí tiene diferentes fuerzas, diferente capacidad. Dice que somos el cuerpo de Cristo. Este dedo no puede hacer lo que puede hacer mi pierna. Por más que se esfuerce, no puede. Ni tiene la fuerza de hacerlo. Esta mano no puede hacer lo que hace mi cabeza. Aunque tenga mucha fuerza, no puede hacer lo que la cabeza hace. ¿Por qué? Porque la cabeza manda todo el cuerpo. Y así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así nosotros tenemos que hacer lo que dice esta palabra, para que podamos formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si así como este dedo no tiene la fuerza que tiene mi pierna, así cada uno de nosotros, hermanos, no tenemos la fuerza para vencer ciertas áreas. Y no podemos estar poniendo cargas que nosotros mismos no podemos llevar.
Por eso debemos de escudriñar la Biblia, meditarla y hablar conforme a la palabra, no conforme a lo que yo quiero. Porque yo le puedo decir a alguien de ustedes, ¿sabe qué, hermano? A partir de la semana que viene, yo voy a venir por usted temprano, usted se va a ir conmigo temprano a evangelizar al parque, vamos a predicar de ahí nos vamos a ir a Banais, y de Banais nos vamos a ir a gozar a la iglesia, y después de la iglesia vamos a regresar a la casa y vamos a dar gracias al Señor. Muchos podrían decir en su corazón, sí, amén, yo voy. Amén. Pero, ¿lo van a lograr hacer? No todos lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque no todos van a tener la misma fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes no se pueden esforzar para hacer eso, es porque no todos tienen la misma capacidad para hacerlo. Dios va capacitando a cada uno. A cada uno le va a dar el Señor un don. Unos para orar, otros para predicar, otros para evangelizar. No todos tenemos la misma capacidad, hermanos. Pero sí es necesario que cada uno de nosotros pongamos atención en qué es lo que se predica. Bien, pongan atención a lo que está predicando. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos oído la palabra. Yo no sé cuánto tiempo tenga cada uno de ustedes de conocer del Evangelio. Y podrá decir 10 años. Ok, gloria a Dios. Y en esos 10 años, ¿qué frutos ha dado? ¿Qué fruto se ha dado de esos 10 años? Y nos vamos a dar cuenta, si nosotros mismos en nuestra persona volteáramos y nos daríamos cuenta que no hay mucho fruto. No hay fruto. Y dijéramos, ok, sí conocemos de la palabra, ok, la conocemos. Pero ¿por qué nos encontramos en la situación que nos encontramos? Porque realmente no creímos. O porque realmente la escuchamos pero no la meditamos y por eso no nos fortalecimos. Porque no se crea, hermano, mire, nosotros ya llevamos más de 3 años predicando ahí en el Macaco. Pero Dios conoce cómo hemos sido enfermos, adoloridos, cansados. Y Él es el que nos ha dado la fuerza. Y ha habido veces, hermanos, que no hemos podido ir por ciertas circunstancias. Pero sin embargo, hermanos, seguimos caminando. No con nuestras fuerzas. No porque podemos, sino porque la gracia de Dios es grande. Y Él es el que nos esfuerza cada día. Y así como nos esfuerza a nosotros, lo va a forzar usted. Pero ¿qué debe de haber, hermano, en cada uno de ustedes y en nosotros? Sinceridad. Tener el anhelo de seguir caminando. Dios nos va a poner las cosas que necesitamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que dar el paso para ir en busca de ellas. Porque dice la palabra del Señor, el que busca halla. El que pide, recibe. Entonces, si usted tiene el anhelo en su corazón, pero no da el paso para poder ir en busca de eso que usted anhela, dice que el perezoso muchas cosas anhela, pero pocas hay. Entonces, hermanos, el punto aquí es este. Oímos esta palabra hoy, debe de haber un cambio en nuestras vidas. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, seguimos viviendo de la misma manera y no vamos avanzando y no vamos meditando lo que la palabra del Señor nos dice, siempre vamos a estar ignorantes en la palabra de Dios. Debe de haber, hermanos, un tiempo de escudriñar la palabra. Debe de haber un tiempo para que dediquemos a ver qué es lo que está escrito desde el principio, hermanos. Miren, hermanos, créanme que si yo les hablara de muchas cosas que el Señor me ha permitido entender, ustedes dirán, yo he oído otra cosa diferente. Mas sin embargo, ¿qué es lo que Jehová Dios ha revelado? Se ha oído de que cuando Elías fue alimentado por los cuervos, y que dicen, mira cómo Dios usó un cuervo. Pero cuando no escudriña la Biblia, usted sigue creyendo que fue un cuervo, un animal. Mas sin embargo, la Biblia nos habla en el libro de Números que Dios mismo dijo que el cuervo era un animal inmundo. Entonces, este Dios que es 3 veces santo,
¿cómo pues va a alimentar a su profeta usando un animal inmundo? Está escrito en la Biblia, en el libro de Números, que el cuervo en toda su especie es inmundo. Y Jehová mandaba desde el principio hasta el último, de Génesis hasta Apocalipsis, que no podíamos tocar lo inmundo, ni podíamos estar en inmundicia. Entonces, ¿cómo pues, si Jehová en Números dice que el cuervo en toda su especie es inmundo, cómo va a usar un animal inmundo para alimentar a su profeta? Esa es una cosa. Otra cosa, el cuervo sabemos el tamaño, sus garras, su pico. ¿De dónde va a agarrar el pan el cuervo? ¿De dónde va a agarrar la carne? Si ese es un animal carroñero, come carroña, animales muertos, y Dios prohibía rotundamente que se comiera o se tocara un animal muerto, ¿de dónde iba a agarrar la carne? Ahora, no se podía comer carne cruda en esos tiempos, ni en estos tiempos. Entonces, ¿qué carne le llevó? ¿Dónde la coció? ¿Se dan cuenta, hermanos, lo importante que es escudriñar la palabra en el hebreo? Ahora, ¿por qué en la traducción pusieron cuervo? En el hebreo, hermanos, y en el griego, cuervo se escribe Orvin, cuervo. Árabes es Arvin. Es similar y se escribe similar, pero hay dos puntos que cambian la frase. Cuando dice la palabra del Señor que los árabes que no se querían con el pueblo del Señor, no se podían ver, no podían tener amistad entre ellos, dice que ellos eran unos comerciantes que andaban de aquí para allá comerciando y traficando. Cuando usted se pone a escudriñar la palabra en lo hebreo, hermano, se da cuenta que los que alimentaron a Elías fueron los árabes, no los cuervos, los animales, porque está escrito, hermano. Pero si usted no escudriña la palabra, ¿cómo va a poder entenderla? Y por eso siempre nada más se oye y se repite. De lo que hablaba nuestra hermana ahorita de lo pentecostés, fue cuando, del tiempo que Jesús se fue, y por eso fue que habla de los 50 días después de que Jesús se fue. Eso que habla de lo del Pentecostés, dice que fue un viento fuerte, ¿verdad? Y dice que a cada uno le dio diferentes lenguas, no lenguas angelicales, sino fueron idiomas, porque todos los que estaban escuchando afuera decían, Exacto. ¿cómo es que estos... No, hermano, quiero decirle que está equivocado, hermano. Simplemente fue en la Torre de Babel, pero allí les dio lenguas angelicales y se derramó el Espíritu Santo con fuego, como viento, dice que soplaba a todos. Los llenó del Espíritu Santo y quiero que sepa que era en la mañana. Y hasta unos dijeron que estaban expectativos de todas las naciones y dijeron, estos estarán ebrios. Por eso es que Pedro después dijo su discurso y se convirtieron todos. ¿Por qué? Porque dijo, estos no están ebrios, varones, estos no están ebrios. ¿Me entiende? Pero no es de las naciones, no, eso no. Yo no le recibo eso. Ahora, Es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramó grandemente. Estoy hablando, hermanos. Ahora vemos la reacción y nos damos cuenta cómo hay tanta irreverencia para la palabra de Dios. Amén. Poderse levantar en el tiempo de la palabra, hermanos, es la irreverencia que hay. Aleluya. Y está escrito desde el principio, hermanos. Dice que les ibas a hablar y no te iban a oír. Por eso es la palabra del Señor, hermanos. Cuando dice la palabra que vino y tienen... Y no eran 12, eran 120. Ok, vamos a esperar para poder seguir. Okay. La palabra, hermanos, está escrita y por eso es la importancia que tienen que leer la Biblia. Dios lo bendiga, hermano Félix. ¿Por qué? Porque está escrito. Dice, ¿cómo estos están hablando en nuestras propias lenguas? Y empieza a decir de dónde eran las personas. Y cómo es de que ellos podían entender esa palabra que hablaban los apóstoles si tenían diferentes dominaciones de lengua. Y ahí es donde se da cuenta. Pero por falta de lectura
Por eso no se sabe de la palabra, hermanos. ¿Ve? Está escrito que cuando descendió y les dio a cada uno diferentes lenguas, no eran angelicales, hermano. La Biblia no dice angelicales. La Biblia dice claramente que los que estaban afuera eran de diferentes lugares y que estaba hablando en su lengua nativa de ellos. Y dicen, ¿cómo pues estos pueden hablar en nuestras propias lenguas? Pero como no la leen, no la escudriñan. Exactamente, hermanos. Si quieren llevar a su propio propio. Exactamente. Y aquí está escrito, hermano, lo que se está diciendo. Que se les hablará y no van a querer oír. Y vean por qué no van a oír. Dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Por eso, hermanos, no hay crecimiento espiritual, porque creemos lo que únicamente hemos escuchado, pero no escudriñamos. Y cada uno del que escucha la palabra, su compromiso es escudriñar esta palabra. Ese es el compromiso, hermanos. Y por eso no se entiende. Y por eso muchas veces no se sabe de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Caemos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio consejo. Creemos exactamente. Y se ve la irreverencia desde aquellos tiempos, así como lo vieron ahorita, ¿verdad? De poder incluso hasta alzar el tono de voz cuando se está dando la palabra del Señor. No hay reverencia para Dios, no para el hombre, sino para Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que les estoy hablando es bíblico. Todo lo que yo les hablo que está escrito en la palabra del Señor, ¿verdad? Pero como no se quiere escuchar la palabra, por eso no se entiende. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 3 y 4. Vamos al libro de Hechos, vamos a leerlo para que no se queden con esa duda. Pero hermano, disculpe. Hechos 2. Hermano, pero disculpe, ¿por qué aquí dice en Hechos, dice el 2, donde estábamos hablando? Pero ¿por qué dice aquí que dice y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba? Fue el Espíritu que les dio las lenguas, hermano. Eso, claro que Hechos sí. 2, en su versículo 3 en adelante dice la palabra. Y Como se de fuego, les dice que como de presentaron fuego. lenguas repartidas Ajá, correcto. como de fuego, ¿Se da cuenta? asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ok. Vean lo que dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno oía hablar en su propia lengua. ¿Qué lengua se está hablando? Dialectos, inglés, hebreo. Pero- Eran las lenguas que estaba diciendo. Hermano. No dices lenguas Hermano. angelicales como dicen Hermano. no es bíblico. Y luego dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? O sea que los que oían hablaban lengua angelical, ¿verdad que no? Entonces sigue diciendo, Pero ¿por qué dice que de en fuego? la que hemos Oye. nacido. ¿En qué lengua nació? Si dice que era de todas las naciones. Entonces nos damos cuenta. Es que mandó fuego. Claro. El Espíritu Santo se Entonces derramó no con fuego. era en esas lenguas. Entonces dice, en la que hemos nacido, dice, portos, medos, alamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia,
en el puerto, en Asia, en Frigia y Partífilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ahí está, y miren, dice, crescentes, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Nos damos cuenta, hermanos, que no eran lenguas angélicas. Pero ¿qué pasa? Que nos aferramos a querer escuchar un evangelio que solamente se ha repetido por muchas generaciones y no dedicamos el tiempo a escudriñar lo que dice la Biblia. Usted, después de este servicio, lea este libro, en Hechos 2. Léalo completo y léalo varias veces para que se dé cuenta que en ningún momento menciona lenguas angelicales. Dice que cuando descendió, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo fue el que les dio lenguas a cada uno. Dice que conforme el Espíritu les dio. Entonces, hermanos, no podemos estar compartiendo lo que nada más se escucha, ¿verdad? Tenemos que seguir nosotros, hermanos, entendiendo esta palabra. Tenemos que dedicar el tiempo para poder entender lo que dice esta palabra. Cuando usted vaya a leer lo que decía del cuervo de Elías, en Números nos dice que era un animal inmundo el cuervo. Pero no podemos conocer estos, hermanos, si nosotros no escudriñamos la Biblia. Mire, una cosa muy importante, si usted solamente tiene una Biblia de lectura, que solo trae 1 o 2 pasajes bíblicos de cada lectura, no va a adquirir conocimiento. Es necesario muchas veces tener una Biblia de estudio, una Biblia que traiga referencias, que traiga las explicaciones abajo, para que podamos entender lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Sabemos que cuando se hable la palabra de Dios, no todos la van a recibir, no a todos les va a gustar. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento muchas veces no está dispuesto a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo pues vamos a crecer? ¿Cómo vamos a conocer la palabra de Dios si no dedicamos el tiempo? Un ejemplo, hoy terminando este servicio, si usted no medita un tiempo en leer esto, que usted lo lea, porque alguien más le puede empezar a decir, no, es que esto no es así, es así, así. Pueden manifestar lo que piensan, pero Dios a cada uno de ustedes les ha dado entendimiento. Y si usted ya entregó su vida a Cristo, usted tiene el Espíritu del Señor. Entonces el Espíritu del Señor es el que nos va a hablar. Que usted después, en su intimidad con el Señor, lea esta palabra y usted medite cada una de ellas. Y usted pídale al Señor antes de abrir la Biblia, Señor, revélame si esta palabra es cierta, si esto es lo que tú estás diciendo, si tú dejaste escrito esto. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios le va a dar la revelación. Porque es necesario, hermanos, que estudiemos esta palabra. ¿Sabe por qué la importancia de que el que predica tome el tiempo para estudiar? Porque si yo solo nada más oigo y repito, si yo oigo algo que estaba mal, lo voy a repetir mal. Y usted lo va a aprender mal. Y cuando usted lo comparta, lo va a compartir mal. Y por eso el Evangelio del Señor se distorsiona. Y por eso muchos ya se desvían que las prosperidades y que hablan de pura bendición. Hermanos, la Biblia nos dice que fuimos llamados a padecer por causa del Evangelio, el cual no todos estamos dispuestos a padecer. Pero no solamente es padecimiento, también hay bendición. Y Dios nos da gozo cuando vemos cosas que le pedimos. Señor, mira, te pedimos por esta alma. Y el Señor salva esa alma, le da la oportunidad. Y muchos de ustedes han tenido esa oportunidad. Yo recuerdo a mi hermana María, mi hermano Ramón, ¿verdad? Mi hermano Cristian lo conocí aquí. Yo recuerdo que yo los miraba. Pero ¿qué pasa? Pidieron.
Ellos no vinieron así nada más como así por arte de magia. Pidieron, pero ¿qué hicieron? Dieron el paso de yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente. Ya no quiero esta vida. Yo me quiero levantar. Ellos tomaron una decisión. Cada uno de los que estamos aquí tomamos la decisión de venir hoy. Y aquí Amén. estamos con un propósito de que nuestros ojos sean abiertos, de que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Por eso dice que si perseverares hasta el fin serás salvo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar aquí esforzándome, pero al final dejo de perseverar. Dice que mi pérdida será grande y que todo lo que hice dice que será puesto en el olvido. Eso dice la Biblia. Entonces, hermanos, uno tiene que perseverar cada día. A veces no hay fuerza física, espiritualmente no tenemos aquella fuerza también, pero tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir caminando, ¿verdad? No complaciendo al hombre, sino complaciendo a aquel que dejó esta palabra. Porque el que le va a salvar no es el hombre, es el Señor. Gloria a Dios, Dios. aleluya, bendito Dios. Entonces, Gracias, nosotros no Padre. tenemos que complacer al hombre. No tenemos que dejar que el hombre nos ponga cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Nuestra obligación es ver que lo que se predica está escrito. Hay un sacerdote católico, que Luis Toro se llama este varón. Viera cómo enreda a la gente con la lectura en lo de las imágenes. Todos sabemos que a Dios no le agradan las imágenes, ¿verdad? Y él los enreda tanto que hace ver a que es bueno tener imágenes y la gente lo cree. Entonces ahí está el problema, hermanos, que como la gente no lee la Biblia, se cree lo que el hombre le habla. Y nuestra obligación es leer lo que está escrito para que podamos entender. ¿Por qué? Porque aquí dice la Biblia en lo que estábamos leyendo. Miren nada más que dice, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Qué es el cerviz, hermano? Cuando la Biblia nos habla de cerviz, nosotros tenemos que explicar cada palabra. En nuestro cuerpo, hermano, tenemos un hueso en esta parte de aquí. Ese hueso se llama cerviz. Amén. Entonces, hermano, cuando la palabra dice que endurecieron su cerviz, es cuando uno se queda así de no, yo no, y yo no hago, y yo no digo, y yo no voy. ¿Por qué? No está dispuesto a humillarse delante de Dios, de agacharse y decir, sí, Señor, está bien. Tú quieres que yo haga esto, lo voy a hacer, Señor. Siempre y cuando sea conforme a la Biblia. ¿Verdad? Entonces, este hueso se llama cerviz. Y por eso el pueblo en aquel tiempo decía, no iremos y no obedeceremos y haremos lo que dice nuestro perverso corazón. Todavía le afirmaban. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a humillarse delante del Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, ¿verdad? Cuando el hombre se levante contra nosotros, nos tenemos que humillar. Dice el Señor, ¿verdad? Que si te dan en una mejilla, ponles la otra. Amén. Y que si te hacen ir una milla, ve dos con él. Y si te pide la capa, dale todo, dice. Entonces nosotros no podemos contender con el hombre, hermanos. No podemos tratar de cambiar el pensamiento del hombre. ¿Por qué? Porque hace ese trabajo es el Espíritu de Dios. Él es el que convence, hermanos. Así que hoy, hermanos, ustedes tienen una tarea de escudriñar la Biblia. No solamente quedarse creyendo de lo que se les habla. Ustedes tienen que verificar que está escrito en la Biblia, hermano. ¿Para qué? Para que ustedes puedan crecer espiritualmente. Que ustedes se puedan alimentar con esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del hombre, hermano, no nos va a edificar en nada. Nosotros no edificamos en nada. El que nos va a edificar es el Espíritu del Señor, que nos va a guiar a toda verdad, porque dice que para eso fue enviado, ¿verdad? Para que Él nos guíe a toda verdad. Entonces, un compromiso de ustedes, hermanos, tienen que ver, leer qué es lo que está escrito. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener un crecimiento espiritual. Y que ustedes se puedan alimentar con la palabra de Dios
y ustedes puedan crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para que el día que ustedes abran su boca para hablarle a una alma, ustedes estén seguros de lo que le están hablando. ¿Por qué? Porque ustedes tomaron su espada y vieron, sí, aquí está escrito. Un ejemplo, lo del cuervo, sí, aquí dice que el cuervo en toda su especie es inmundo. Entonces ya tienen libertad para decirlo. Pero si ustedes no lo ven escrito aquí, no lo pueden compartir, porque la palabra del hombre, hermano, nos va a llevar por otros senderos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que hay de aquel que le quite o le ponga a todo lo que está escrito en este libro. Pero muchas veces, hermano, solamente nada más oímos que predican y se repite, y eso no es lo que Dios quiere. Dice Dios que Él quiere que nosotros escudriñemos su palabra, porque Jesús decía, a ustedes les parece que en ella está la vida, dice, mas ellas dan testimonio de mí. No dice que el hombre, dice que la palabra da testimonio de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, Aleluya. ustedes Gloria a hoy tienen Dios. ese compromiso de tomar el tiempo, lean cuidadosamente qué dice aquí en el libro de Hechos 2. Léanlo completo con calma, órenle al Señor primero. Abre mi entendimiento, Señor, revélame tu palabra. Yo quiero conocer la verdad, porque dice que la verdad nos hará libres. Aleluya. Entonces, hermanos, ustedes antes de abrir su palabra, órenle al Señor, pídanle discernimiento, oren, y ya que oraron, léanla despacio, detenidamente, para que ustedes puedan comprender lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Y eso es lo que les va a alimentar, hermanos. Eso es lo que les va a dar el crecimiento espiritual. Entonces, hermanos, de ahí mediten en esa palabra de Jeremías 7. Pues pueden leer todo el capítulo 7, ¿verdad? Y que puedan escudriñar la palabra, lo que se les predica, hermanos, para que no sean engañados y no dejarnos llevar por emociones y querer poner cargas que uno mismo luego no puede llevar, hermano. El crecimiento lo da el Señor, no el hombre. Él es el que va a cambiar su corazón. Él es el que va a cambiar su pensamiento. Aleluya. Él es el que le va a dar vida, el que le va a restaurar, el que le va a llenar. Es el hombre el que le va a salvar. No, hermanos, es nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Si Dios. nosotros nos aferramos a oír palabra de hombre, con la palabra de hombre nos vamos a estar alimentando, no, hermanos. Tenemos que oír la palabra del Señor. Y cuando el Señor habla, no a todos les va a gustar. Pero no venimos a complacer a hombre, sino a hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Que no nos pase como cuando salió el sembrador, ¿verdad? De la parábola del sembrador, que dice, un sembrador salió a sembrar. Y unas semillas cayeron en el camino, otras en pedregales, otras entre espinos. Y ya después da la explicación, ¿verdad? De que cuál era la respuesta a la parábola. Y ya dice, es que muchos, dice, recibieron la palabra en el momento, así emocionados. Dice, pero después salió el enemigo y las robó de su corazón. Entonces vamos a pedirle al Señor a través de una oración, hermanos, que Él abra nuestro entendimiento, que Él ministre en nuestro alma, en nuestro espíritu, para que seamos edificados con la palabra del Señor. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias. Aleluya, Padre, gloria a te damos Dios, gracias, Padre, maravilloso buen Dios que en estás en nombre los de Jesús, cielos, Señor. Padre Te damos bendito. gracias en este Que día, sea usted, Padre, por tu Padre palabra, bendito, maravilloso bendito Rey. Rey de Te gloria, doy que dar gracias, Padre, oyendo, por Padre esta bendito, oportunidad todo que usted nos corazón, brinda, Dios eterno. maravilloso Dios, Sea de usted, poder, Padre, Señor, dando fuerzas a precioso, aquel estar que ya aquí, no las Señor, tiene, Señor, y te compartiendo damos su palabra, gracias, Señor. Padre bendito, Sabemos, por Padre tu Santo, palabra, que su Señor palabra es eterno, porque eficaz, tu Señor, palabra, Señor y que amado, jamás es regresa una vacía, espada de Dios dos del filos, cielo. dice tu palabra, Tu Señor palabra remueve eterno. las Muchas entrañas, gracias, Señor, en lo Padre más bendito, profundo de cada uno de poderoso, los que Señor la oyen, eterno. Padre. Gracias Hoy te pido, damos, Padre Señor Santo, eterno, en que esta ponga hora, paz, Dios Señor, en los amado, precioso corazones, Rey en la de mente, gloria. Padre. Que sea Que usted, usted Padre revelándole bendito, su poniendo palabra a esa cada paz uno, en Señor, cada uno, Padre para que puedan precioso. ser edificados, Señor, con tu palabra y no con la palabra del hombre, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, En te el damos nombre de gracias, Jesús, Padre, te por la damos vida de gracias, cada uno de Padre mis hermanos precioso. que están aquí presentes, Señor Sí, amado, Señor eterno. que fueron aquí pacientes, Señor, oyendo tu palabra, Dios del cielo. Te pedimos, Señor, que
que los ministre, Dios Todopoderoso, cada uno de ellos, Señor precioso. Y que siga, Señor, usted hablando, Señor, a estas almas, dándole la fuerza que ellos necesitan, Señor precioso, para que ellos puedan ser edificados, Señor. Que ellos tengan un fundamento en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, Padre, y no en la palabra de hombre que para nada aprovecha, Señor amado. Te damos gracias, Padre, por sus vidas, Señor. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Bendecimos a nuestra hermana, Señor amado, que usted la está usando, Padre, para llevar a cabo esta obra, Dios del cielo. Te damos gracias, Señor, porque usted no ha permitido que falte sustento en este lugar, Dios precioso. Te damos gracias, Padre, por este lugar, Padre. Lo bendecimos en tu nombre, Señor precioso. Y sea usted preparando a cada uno de los que están aquí, Señor. Que sea usted, Señor, mostrándoles cuál es el propósito que usted tiene en sus vidas, Señor amado. Y sea usted levantándolos con el poder y gloria que solamente usted tiene, Dios precioso. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Te doy gracias, Padre, por este privilegio, Señor, que usted me ha dado de poder declarar su nombre, de poder declarar su palabra, maravilloso Dios. Te doy gracias también por la vida de mi esposa, Señor, que te permitiste estar aquí conmigo en este día, Dios Todopoderoso. Gracias, maravilloso Dios. Te ruego, Señor amado, que pongas paz, Señor, en cada uno de estos corazones, Señor. Y que sea usted abriendo el entendimiento de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad. Y así le voy a pasar el tiempo a mi hermana. Dios les bendiga, mi hermano. Amén.